Rusia emitió el día de hoy un comunicado y llama mucho la atención. Ese comunicado deja a México en una encrucijada, una de seguridad, de geopolítica, que obliga a que volteemos a ver con lupa cada movimiento que están haciendo las potencias a nivel mundial. Hace un día, el día de ayer, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SBR, difundió el comunicado en el que acusa a los servicios especiales de un país occidental, no dice nombre, en coordinación con sus secuaces ucranianos, de preparar una operación de falsa bandera. Dice Moscú que el plan consiste en introducir en México, Colombia y Venezuela armas de fabricación rusa que fueron capturadas en el frente ucraniano, fabricar videos y documentos falsos. Y de esa manera acusar a Rusia de estar suministrando el armamento a los cárteles del narcotráfico. Dice el SBR que eso sería deteriorar las relaciones de Rusia con los gobiernos latinoamericanos e inclinarlos hacia una política antirrusa en Occidente. El texto inmediatamente fue difundido por la Embajada de Rusia en México. Pero este desplegado llega precisamente en un momento en el que el gobierno mexicano y el estadounidense, que es obviamente la potencia a la que se refiere Rusia, están exhibiendo una cooperación cada vez mayor, como no lo habíamos visto nunca en materia de seguridad operativa, lo más alto que habíamos visto desde que llegó Andrés Manuel López Obrador. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, está en Buenos Aires participando en no me acuerdo cómo se dice, en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por la DEA. Allí está presentando las cifras oficiales del gobierno de reducción de homicidios, de comisos récord de droga y armas, algo que aquí en México sabemos que es completamente falso. Está presentando también el traslado de decenas de objetivos de alto impacto a los Estados Unidos. Algo que ya hemos platicado aquí en el canal y que les puedo decir desde ahorita es sumamente sospechoso. Muy, muy sospechoso, porque México jamás había querido colaborar con Estados Unidos, sin embargo lo están haciendo. Y ahorita fueron y presentaron todas estas cifras que sabemos están modificadas, sabemos que están alteradas, pero pues bueno, están participando con Estados Unidos. El día 13 de este mes, fuerzas mexicanas y estadounidenses realizaron un ejercicio conjunto de seguridad a lo largo del Río Bravo frente a Ciudad Juárez y El Paso, Texas. El Senado mexicano últimamente ha autorizado el ingreso temporal de contingentes de fuerzas especiales estadounidenses para entrenamientos en territorio nacional. Están hablando desde el gobierno mexicano de responsabilidad compartida, de coordinación sin subordinación, de resultados concretos. Cientos de toneladas de droga que han sido aseguradas, miles de armas decomisadas, laboratorios clandestinos destruidos. Y la coincidencia temporal de todo esto, la cooperación de México que no se ha avisado dentro del país, el gobierno no lo ha dicho, pero está haciendo todo lo que Estados Unidos quería que hiciera. La cooperación de México con Estados Unidos, el impulso que le está dando Estados Unidos al combate al crimen organizado en América Latina, la incautación de drogas, la detención de algunos operadores, aunque secundarios, pero detención al fin y al cabo. Eh, y el mensaje que está enviando Rusia es demasiado perfecto como para pasarlo por alto. Porque este comunicado ruso está apareciendo justamente cuando las autoridades mexicanas reportan los mayores avances en capturas de droga y armamento. Y cuando la relación de seguridad con Washington, aunque forzada y aunque ignorada en México, se muestra más activa que en cualquier día de los últimos 8 años. Cualquier analista que tenga dos dedos de frente se pregunta si Moscú no se estará curando en salud. Es decir, si no está lanzando una acusación de manera preventiva para anticiparse a los hallazgos o las filtraciones que pudieran vincular el armamento de origen ruso con las redes criminales que están operando en México. Porque en el lenguaje de la inteligencia, esto es conocido como envenenar el pozo, desacreditar de antemano cualquier evidencia futura, alegando que se trata de un montaje de Occidente. Rusia tiene una larguísima tradición de este tipo de comunicados.
Cuando se siente acorralada, descubierto o cuando se da cuenta que un país de su interés se acerca demasiado a Estados Unidos, suele responder con denuncias de provocaciones y falsa bandera. Desde México, la situación es especialmente delicada y revela que el Estado tiene muchísimas debilidades, tanto del gobierno de Claudia Sheinbaum como de la política exterior que heredaron de Andrés Manuel López Obrador. Durante años, esta narrativa estúpida oficial ha sostenido una postura de que no nos vamos a alinear con Estados Unidos, de que vamos a defender la soberanía frente al imperialismo yanqui. Una retórica antiestadounidense tan querida por todos estos sectores de la izquierda, incluyendo al imbécil de Noroña, que ha coexistido con una tolerancia sumamente notable hacia la presencia rusa en el país. La embajada de Rusia en México es una de las más grandes del mundo en términos de personal acreditado. Solamente alrededor de 85 funcionarios, una cifra completamente desproporcionada si lo comparas con los escasos diplomáticos mexicanos en Moscú y con el volumen real de intercambios comerciales y culturales entre ambos países. Estados Unidos lo ha dicho en muchísimas ocasiones, que una parte significativa de ese personal están operando como oficiales de inteligencia bajo una cobertura diplomática. El gobierno mexicano pues, se ha querido quedar callado, minimiza o ignora cualquiera de esas advertencias, ¿no? Pero la tolerancia para nada es inocente, forma parte de la visión que todavía está volteando a ver a Rusia como si fuera un contrapeso natural al poder estadounidense, ese poder que quiere acabar con México, dándonos empleo. Malditos cabrones, ¿cómo se les ocurre darnos trabajo? ¿Cómo se les ocurre comprarnos lo que producimos? Es exactamente lo mismo que cuando durante la Guerra Fría se llevó a todos estos sectores de la izquierda mexicana a simpatizar con los movimientos guerrilleros que recibían armas y entrenamientos soviéticos, porque la historia está plenamente documentada. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esa organización que Putin obviamente quiere revivir, suministró armamento a grupos en Angola, en Mozambique, a los sandinistas en Nicaragua, en El Salvador. El rifle, el Kalashnikov, que aquí en México conocemos como cuerno de chivo, se convirtió en el símbolo de muchas de esas luchas. La Rusia post-soviética ha continuado, aunque todavía de una manera diferente, menos ideológica, y sigue apoyando a las milicias y los regímenes afines en Siria, en Libia, en varios países africanos, a menudo a través de empresas militares privadas que son contratadas por Rusia. Un patrón que es bastante claro si lo ves con atención y que ocurre cuando le conviene a Rusia, porque Moscú no tiene ningún reparo en armar a las personas que quieran armarse, aunque no sean del Estado. En el 2017, por allá, hubo un caso en Argentina, en Buenos Aires, en la embajada de Rusia. Fueron unas narcovalijas. Casi 400 kilos de cocaína que fueron encontrados en las instalaciones de la misión diplomática rusa. Hicieron detenciones, condenas, sospechas de que el personal de la embajada está involucrado, al menos enterado. El entonces embajador en aquel momento en Argentina, Víctor Coronelli, que después vino y fue embajador aquí en México, se quedó callado, dijo que él no sabía nada. Pero el escándalo demostró que las sedes diplomáticas no son inmunes a ser utilizadas o al menos contaminadas por actividades ilícitas. Pero el gobierno mexicano parece que no ha tenido suficientes lecciones. Prefiere mantener una relación muy cordial con Moscú, mientras que al mismo tiempo está intentando colaborar cada vez más con Estados Unidos. Por un lado, están exhibiendo ante el mundo los resultados de su estrategia de seguridad y colabora celebrando la unión entre la DEA y las fuerzas estadounidenses con México. Por el otro, intenta mantener una puerta abierta a una potencia que históricamente ha cultivado la ideología anti-yanqui, que no duda en utilizar América Latina como un escenario de una competencia geopolítica. Una doble política que nos deja débiles porque México no está preparado.
Si mañana aparecen armas de origen ruso en el poder de los cárteles mexicanos, ya sea por desvíos de arsenales que se hayan capturado en Ucrania, por el mercado negro o por cualquier vía que hayan llegado, Rusia ya tiene preparada su narrativa. Va a decir es un montaje occidental. El comunicado de hace 2 días está diseñado precisamente para eso. El historial que Rusia tiene a todos estos grupos armados no estatales, el uso de sus embajadas como plataformas de inteligencia, la costumbre que tienen de responder a cualquier presión con acusaciones de falsa bandera, nos dejan ver que son un actor que le da mucha importancia a sus intereses por encima de cualquier consideración de buena fe con países como México. La retórica antiimperialista que Moscú está vendiendo en América Latina es bastante selectiva y cínica, porque el imperialismo yanqui mantiene una embajada sobredimensionada en Ciudad de México, despliega operaciones de influencia y cuando le conviene se anticipa a todos estos escándalos con comunicados emitidos previamente. El antiyanquismo que estamos viendo de Rusia no es ningún principio ético, es una herramienta de poder. Para México el costo de esta ambigüedad es bastante alto porque el país sufre una violencia que es completamente criminal, que ha costado decenas de miles de vidas. Las armas que están alimentando los cárteles vienen mayoritariamente de Estados Unidos, es cierto, es lo que tenemos documentado. Pero cualquier flujo adicional, ya sea de origen ruso, centroamericano o de cualquier otra procedencia, hace más grave el problema. Y permitir que una potencia extranjera con un historial documentado de apoyo a las insurgencias y de escándalos diplomáticos esté operando con tanta holgura, en el territorio nacional, mientras está cooperando con otra potencia en el combate al crimen organizado, es una contradicción que está terminando con la soberanía real de este país. Porque la soberanía no consiste en rechazar la subordinación a Washington, consiste también en no convertirse en el escenario de las guerras de influencia de Moscú, y menos todavía en subordinarnos a Moscú. El gobierno mexicano tendría que estar exigiendo transparencia, tendría que revisar con mucho rigor el personal acreditado en la embajada rusa, investigar cualquier indicio de actividades ajenas a la diplomacia, dejar clarísimo que la cooperación en seguridad con Estados Unidos no es negociable cuando se trata de proteger a los mexicanos. Y al mismo tiempo tiene que abandonar la comodidad ideológica del antiyanquismo automático, una postura que durante años ha servido para capitalizar el resentimiento de los ciudadanos mexicanos hacia Estados Unidos, que hoy resulta insuficiente e incluso peligrosa. México necesita aliados eficaces en contra del crimen organizado, no socios que están lanzando comunicados de falsa bandera cada vez que se dan cuenta que la relación bilateral con Washington se fortalece. La sospecha de que Rusia se está curando en salud no es ninguna teoría, y menos conspirativa. Es una lectura bastante realista del timing, del lenguaje del comunicado, del historial, del mismo país que lo está emitiendo. Porque si un país que ha armado guerrillas en África, en América Latina, en Medio Oriente, que ha visto su embajada en Argentina ser utilizada para almacenar cocaína, que mantiene una presencia diplomática desproporcionada en México, decide, justo en el momento en que hay mayor cooperación entre México y Estados Unidos y que hay mayores decomisos, acusar a Occidente de fabricar un escándalo de armas hacia los cárteles, la conclusión más prudente, la menos tonta que puedes hacer, es que está preparando el terreno para negar cualquier evidencia en el futuro. Y no podemos ser ingenuos. El gobierno no puede ser ingenuo. No puedes festejar una reunión y cooperación con la DEA mientras toleras una embajada rusa que está sobredimensionada. No puedes tolerar a las personas que todavía ven en Rusia a un aliado natural por el solo hecho de oponerse a los Estados Unidos. La seguridad de los mexicanos requiere que haya realismo, no lealtades ideológicas. El comunicado que salió de Rusia del SBR es una advertencia. La pregunta es si el gobierno mexicano está dispuesto a escucharla o si prefiere seguir volteando hacia otro lado, mientras que las potencias están jugando en su partida
en un territorio mexicano, como si fuéramos un campo de batalla. Ninguna de las potencias está actuando por altruismo, eso lo hemos, yo creo que nos queda clarísimo a todos. Rusia no está lanzando comunicados por amor a la verdad, los lanza para proteger sus intereses. Estados Unidos no está cooperando por generosidad, coopera porque el fentanilo y la violencia de la frontera también le están afectando. Y México tiene que actuar solamente por interés propio, reducir la violencia, cortar los flujos de armas, de drogas, evitar convertirse en el peón de cualquiera de estas dos potencias que son rivales entre ellas. Y eso requiere dejar atrás tanto la subordinación como el antiyanquismo. Requiere sobre todo que haya una política de seguridad, una política de relaciones exteriores, una que ponga a los ciudadanos mexicanos por encima de cualquier narrativa estúpida que venga de Moscú o de Washington. Lo que estamos viviendo actualmente es muy crítico porque las cifras de decomisos, de reducción de homicidios que está presentando Harfuch, si las logran sostener con transparencia, que ya vimos que no hay transparencia y que no las logran sostener, si pudieran tener una verificación independiente, se vuelven un activo, uno importante. La cooperación en operaciones con Estados Unidos, si lo mantienen con el principio real de reciprocidad y de respeto a la soberanía de ambas naciones, puede ser muy útil, pero todo se debilita si al mismo tiempo estás permitiendo que una potencia con el historial de Rusia esté operando en México sin ningún contrapeso que sea suficiente, sin que se anticipe estos escándalos con los comunicados preventivos. México necesita un gobierno, uno que no se deje sorprender por ninguna de estas maniobras, que no dude en confrontar ni a aquellos que trafican la muerte como a aquellos que están utilizando el territorio nacional como tablero de su competencia. El comunicado que emitió Rusia no es otra cosa más que un síntoma de una relación entre México y Rusia que ha sido manejada con muchísima indulgencia, de una política de seguridad que aunque te deje ver los avances, todavía está conviviendo con algunas contradicciones. Mientras que el gobierno mexicano no resuelva nada de eso, cooperar con Washington, mientras tiene las puertas abiertas con Rusia, va a seguir expuesto a este tipo de maniobras. Y los mexicanos, como siempre, somos los que vamos a terminar pagando con sangre y con inseguridad.